Levítico capítulo 8. La consagración de Aarón y sus hijos. El Señor habló a Moisés en el monte del encuentro, y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la expiación, los 2 carneros y el canastillo de panes sin levadura. Convoca a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés obedeció la orden del Señor. El aire de la mañana era puro, y el sol comenzaba a elevarse sobre el campamento de Israel. A una señal suya, los ancianos hicieron reunir al pueblo frente al tabernáculo, aquel santuario que ellos mismos habían ayudado a levantar conforme al mandato divino. Había un silencio reverente, el pueblo sabía que ese día comenzaba algo sagrado, una nueva etapa en su relación con Dios. Entonces Moisés habló en voz alta, para que todos oyeran: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Y acercó a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, quienes permanecían de pie con semblante solemne. El pueblo los contemplaba, sabiendo que serían los intercesores entre ellos y el Altísimo. Moisés los lavó con agua ante la vista de todos, purificándolos externamente antes de revestirlos con las vestiduras sacerdotales. En ese lavado había un símbolo: así como el agua limpia el cuerpo, la obediencia purifica el alma antes del servicio divino. Primero vistió a Aarón con la túnica de lino fino, ciñó su cintura con el cinto, puso sobre él el manto azul, y encima el efod, tejido con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Ajustó el efod con su cinto artístico y colocó sobre su pecho el pectoral, donde estaban las piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, recordando que el sumo sacerdote llevaría siempre al pueblo sobre su corazón. En el pectoral introdujo el Urim y el Tumim, los símbolos del juicio divino, que representaban la voluntad y la luz de Dios. Luego puso el turbante sobre su cabeza, y sobre él colocó la lámina de oro puro, la diadema santa, en la cual estaban grabadas las palabras: Santidad a Jehová. Moisés miró a Aarón y supo que en él reposaba una responsabilidad sagrada, no por mérito humano, sino por elección divina. Tomó entonces el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, consagrándolo. Aspergió 7 veces el altar, y ungió sus utensilios, la fuente y su base, santificándolos todos. Luego derramó del aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, consagrándolo al Señor. El perfume del aceite llenó el aire, mezcla de mirra, canela y cálamo, como un símbolo de la presencia divina que se difundía por el santuario. Después Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón y los vistió con túnicas, los ciñó con cintos y les colocó tiaras en sus cabezas, conforme el Señor había ordenado. Aquella escena era solemne, los nuevos sacerdotes quedaban apartados para un servicio que duraría generaciones. Moisés presentó luego el becerro del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del animal, confesando simbólicamente la culpa del pueblo. Moisés lo degolló, y con su dedo tomó de la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, purificándolo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Sacó la grasa que cubría las entrañas, el hígado y los riñones, y los quemó sobre el altar, pero el resto del becerro, su piel, su carne y su estiércol, los quemó fuera del campamento, como sacrificio por el pecado, tal como el Señor había mandado. Después presentó el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Rociando la sangre alrededor del altar, cortó el carnero en pedazos y los lavó cuidadosamente antes de ofrecerlos al fuego. El humo se elevó en espirales al cielo, y el aroma del sacrificio se difundió como olor grato ante el Señor. Presentó luego el segundo carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos volvieron a imponer sus manos sobre su cabeza. Moisés lo degolló y tomó parte de su sangre, la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Hizo lo mismo con los hijos de Aarón. Este rito tenía un profundo simbolismo: el oído debía escuchar la voz de Dios, la mano debía servirle, y el pie debía caminar en sus caminos. Moisés roció la sangre alrededor del altar y tomó la grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, el hígado, los riñones y la espaldilla derecha, y del canastillo de panes sin levadura sacó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y una oblea. Las colocó sobre las manos de Aarón y de sus hijos,
y ellos las mecieron delante del Señor como ofrenda de consagración. Después Moisés tomó aquellas porciones y las quemó sobre el altar junto con el holocausto. Tomó el pecho del carnero y lo meció él mismo como ofrenda mecida delante del Señor. Esa porción quedó para Moisés, según el mandato divino. Moisés tomó luego del aceite de la unción y de la sangre del altar, y roció sobre Aarón y sus vestiduras, sobre sus hijos y sus vestiduras, santificándolos a todos. Así quedaron consagrados los sacerdotes y su linaje al servicio eterno del santuario. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Coced la carne a la puerta del tabernáculo y comedla allí, junto con el pan del canastillo de la consagración. Lo que sobrequede, será quemado con fuego. No salgáis de la entrada del tabernáculo durante 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, porque así ha mandado el Señor que se haga para hacer expiación por vosotros. Durante aquellos 7 días, Aarón y sus hijos permanecieron en la entrada del tabernáculo, cumpliendo todo lo que el Señor había mandado. Las lámparas ardían, el humo del incienso subía al cielo, y el pueblo observaba desde lejos, sabiendo que algo sagrado había ocurrido, el sacerdocio había sido establecido, y la presencia del Altísimo reposaba sobre ellos. Reflexión. El capítulo 8 del Levítico es una de las escenas más solemnes de toda la Torá. Representa la transición de Israel hacia una nación ordenada espiritualmente, con sacerdotes consagrados para interceder entre el pueblo y Dios. La consagración de Aarón y sus hijos no fue solo un acto ritual, sino un pacto visible. El servicio a Dios debía ser puro, y quienes lo realizaran debían ser santificados en cuerpo, mente y espíritu. El lavado, la unción y la sangre sobre las partes del cuerpo simbolizan la totalidad del ser entregado al servicio divino. El oído escucha, la mano actúa, el pie camina, todo el hombre pertenece a Dios. Además, el aceite y la sangre, símbolos de vida y espíritu, muestran que la santidad no se alcanza por esfuerzo humano, sino por la gracia y la elección divina. Aarón no se consagró a sí mismo, fue Dios quien lo llamó y Moisés quien lo ungió. Este capítulo nos recuerda que la consagración implica obediencia, purificación y servicio constante. En la vida espiritual, no basta con tener fe, es necesario ofrecer nuestras acciones, pensamientos y caminos como un sacrificio agradable al Creador. El sacerdocio de Aarón anticipa el sacerdocio eterno de Cristo, en quien todos somos llamados a una vida de entrega y santidad. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.